Enséñame, Señor, tu senda, y haz que por ella pueda siempre andar. Permíteme, pues, que la aprenda, y que tu amor me alumbre sin cesar. Camino de santidad, con el hermano Omar Duaret. Isaías 35:8 dice: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. El que anduviere por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Sosténme tú, Señor, guíame tú, Señor, por el camino de la eternidad. Sosténme tú, Señor, guíame tú, Señor, quiero alcanzar la gran felicidad. Nosotros, como seres humanos, tenemos una naturaleza vulnerable, débil, no solo porque nos enfermamos y morimos, sino que ofrecemos poca resistencia a la lucha contra el pecado. Cuando queremos vivir despojándonos de aquello que practicamos en nuestra vida, porque sabemos que no agrada a Dios, descubrimos qué débil somos. Y qué fuerte es eso. Y nos sentimos esclavos de esas pasiones bajas o desordenadas. El apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 7, verso 14 al 23 de la siguiente manera: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El apóstol Pablo amargamente descifró que el cristiano tiene una doble naturaleza en sí, la humana y la espiritual. Uno piensa ingenuamente, porque ignora hasta ese momento esta realidad, que al volverse cristiano, ya los malos pensamientos y malas inclinaciones se van de nuestras vidas, pero se encuentra que es una lucha permanente. El apóstol Santiago en el capítulo 4, verso 1 dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. El apóstol Santiago dice en un término de presente continuo que nuestros miembros combaten las pasiones. Es algo permanente mientras vivamos. Nosotros debemos y queremos vivir apartado de toda práctica del mal. Como dijo el apóstol Pedro en su primera epístola, capítulo 4, versos 2 y 3. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Uno, cuando llega al camino de Dios, piensa no querer seguir haciendo lo que desagrada al Señor. Pero tarde o temprano, uno sin querer falla. Uno sin querer falla y se siente indigno. Hasta se llega a pensar en abandonar el sendero de Dios por el mal testimonio que pudo uno haber cometido. Siente uno que por nuestra culpa se blasfema el camino de Dios entre las personas. Pero en Eclesiastés capítulo 7, verso 20 dice:
Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Les tengo una noticia. Es imposible que nadie no falle. Esto no es para justificar, para hacer prácticas deliberadas de lo malo. Es que nuestra naturaleza es débil, y por más que lo intentemos, en algún momento, aunque no queramos, fallaremos. A tal punto que la Biblia dice en el Salmo 103, versos 13 y 14, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Dios conoce que nuestra condición es polvo, es vulnerable, muy débil, frágil, y por ello se compadece de nosotros. También la Biblia dice en Proverbios 24:16, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. ¿Qué entiende usted cuando Dios dice en su santa palabra que 7 veces cae el justo? Evidentemente tiene un sentido simbólico. El 7 es un número que indica que varias veces, muchas veces, un sinfín de veces, el justo falla, se equivoca, comete errores, pero también indica que no se queda postrado, sino que se levanta, es decir, se empeña en corregir sus faltas, y eso es lo loable, lo encomiable. Y llega un momento de crecimiento espiritual que Dios da la victoria, y uno va abandonando muchas prácticas que le ofenden. Bien dice una promesa bíblica, Filipenses capítulo 1, verso 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El apóstol Pedro es un ejemplo y consuelo para todos aquellos que hemos cometido faltas siendo ya cristianos confesos. El apóstol Pedro, una vez que Jesús de Nazaret le llama y se hace su discípulo, no fue un dechado de virtudes. Es impresionante leer en la Biblia cuántas faltas cometió. Están registradas en ella para nuestra corrección. En una ocasión es Pedro el que dice que Jesús es el Mesías, el Cristo, e instantes después le está diciendo a Jesús que no suba a Jerusalén para que evite ser asesinado por los líderes religiosos de su época. El Señor le responde, Mateo 16:23, pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Pedro en un momento se deja usar por Dios, y al siguiente se deja usar por el enemigo. Es Pedro que aseguró solemnemente no abandonar ni negar al Señor. Pedro fue uno de los testigos privilegiados al escuchar directamente de los labios del Señor Jesús el sermón del monte. Él escuchó a Jesús decir, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Pero cuando fueron a buscar a Jesús para apresarlo en el Getsemaní, sacó una espada y le quitó la oreja a uno de ellos, y si Jesús no lo detiene, quizás hubiese hecho estrago. Tal vez nosotros no hemos reflexionado la gravedad de la falta de Pedro cuando negó al Señor. Le negó 3 veces y la última profirió maldición. Pedro sí supo la gravedad de su pecado, al punto que se sintió que había perdido su ministerio. Ya no se contaba en el llamado. Es por ello que Jesús, cuando resucita, le envía un mensaje por medio de los ángeles
que estaban en el sepulcro cuando fueron las mujeres a ungirle el primer día de la semana. Marcos 16:7 dice: pero id, decía a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. ¿Puede usted notarlo que los ángeles dicen: decid a sus discípulos y a Pedro? Como si Pedro no fuera uno de los 12 apóstoles o discípulos que el Señor eligió cuando comenzó su ministerio. Fue nombrado aparte, como uno diferente, como uno que no perteneciera a los llamados a predicar. Pedro se sentía así, caído del ministerio. Es por eso que en el último capítulo del Evangelio de Juan, Pedro decide irse a pescar, y es ahí donde el Señor se le aparece y preste atención a lo que le dice. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dice: apacienta mis ovejas. Le estaba confirmando en el llamado que él pensaba haberse caído. No debemos olvidar que Dios es fiel y los dones y llamamientos son irrevocables. Dios permitirá que nosotros pasemos por momentos duros para forjar nuestro carácter, para que aprendamos a serle fiel, a entender la necesidad de vivir en santidad, consagrados para Él. Pedro experimentó de manera amarga el proceso de capacitación de parte de Dios. Pedro siguió equivocándose al punto que Pablo lo tuvo que confrontar en un momento determinado. Pero Pedro seguía aceptando la corrección de parte de Dios. No se ensoberbeció, sino fue humilde. No es una falsa humildad cuando digo que yo no debiera ser un predicador, un siervo del Señor, porque he fallado tanto que no me sentía digno de su llamado. Sin embargo, Dios trató conmigo como trató con el sumo sacerdote en el tiempo del profeta Zacarías, llamado Josué. Zacarías capítulo 3, desde el verso 1 al 7 dice: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante del ángel, y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo: así dice Jehová de los ejércitos: si anduvieres por mis caminos, y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. El sumo sacerdote Josué tenía vestiduras viles, dando a entender que estaba contaminado con la práctica del pecado. Aunque tenía apariencia de piedad, era un pecador. Así era yo.
Pedro fue consolado cuando fue confirmado en el ministerio, pero Josué fue amonestado. ¿Y qué peligro hay en la amonestación de parte de Dios? Ese día me dio temor y empecé a alejarme de las prácticas mundanas. Sentí nuevamente el perdón de Dios y que era limpiado de mi maldad. Empecé a vivir consagrado para Dios, a apartarme del pecado. Tal vez usted me menosprecie, me desdeñe, me tenga en poco. Puedo aprender a vivir con ello. Me resigno. Recháceme. Lo acepto. Usted puede rechazar al mensajero, pero no rechace el mensaje, ya que el mensaje lo escribe otro. El mensajero tan solo lleva lo encomendado. El mensaje es la palabra de Dios. Lo que digo es lo que Dios me manda. Puede corroborarlo por usted mismo al leer la Biblia. Verá que lo que digo es el mensaje del Señor. Es fácil juzgar, pero cuando uno vive el Evangelio, entiende y tiene misericordia cuando se ve a un hermano fallar. Si usted ha fallado y tiene llamado de parte de Dios, confiese sus ofensas, apártese y verá que alcanzará la misericordia de Dios. El título del mensaje: confirmando el llamado. ¿Y quién les habló? Su amigo Omar. Si usted desea comunicarme una inquietud o extenderme un saludo, puede hacerlo a mi dirección electrónica omarduaret@gmail.com. Omar Duaret en minúscula y todo unido. Duaret termina en T. D-U-A-R-E-T. omarduaret@gmail.com. Enséñame, Señor, tu senda, y haz que por ella pueda siempre andar. Permíteme, pues, que la aprenda y que tu amor me alumbre sin cesar. Esto fue Camino de Santidad con el hermano Omar Duaret. Hasta una próxima entrega. Sosténme tú, Señor, guíame tú, Señor, por el camino de la eternidad. Sosténme tú, Señor, guíame tú, Señor, quiero alcanzar la gran felicidad.